porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 13 y 14. A veces la vida nos toma por sorpresa, hija, como ese viento frío que no anunciaron en el pronóstico, pero que se cuela por la rendija de la puerta justo cuando más necesitamos calor. Hay días donde sentimos que el mundo gira y nosotros quedamos como suspendidos, mirando sin comprender en qué momento todo se tornó tan silencioso adentro de la casa. Así le pasó un día a Marta, una mujer como tantas, ya con sus buenos años, un café siempre listo y la costumbre de mirar la ventana por si acaso una visita inesperada le alegraba la tarde. Tenía un corazón grande, de esos que atesoran cartas viejas y guardan recetas en cuadernos deshojados, pero también cargaba en los hombros el silencio de una hija que había dejado de buscarla. El silencio es uno de esos compañeros que se hacen sentir sin hacer ruido. Al principio, la ausencia de llamadas, de mensajes, parecía una nube pasajera. Tal vez está ocupada, se decía Marta, justificando esas ausencias con la esperanza de quien no quiere despertar de cierto sueño. Con el paso de los días, y luego de los meses, la distancia fue doliendo más, no solo en el pecho, sino en la mirada. Lo que más le pesaba no era la soledad, sino la pregunta sin respuesta. ¿Habré fallado? ¿Seré digna de amor si ni mi propia hija me busca? Es natural, cuando hay alguien que amamos y se distancia, preguntarnos por nuestro propio valor o si Dios nos sigue mirando con cariño. ¿Quién no ha dudado alguna vez cuando siente la puerta cerrada de alguien que un día fue todo risa y abrazos? Sin embargo, hay un recordatorio suave, como un susurro en medio de la noche. El valor de una persona no depende de la cantidad de mensajes recibidos, ni de las visitas, ni de si la familia mantiene intactos los lazos. Tu valor, como el de Marta, está definido mucho antes de que el mundo te conociera, por ese Dios que te tejió en secreto, maravillado por su propia creación. Esta historia, aunque moderna, no dista tanto de situaciones que vemos en la Biblia, aunque a veces no llamemos a esos personajes por su nombre tantas veces como a otros. Piénsalo, por ejemplo, en el caso de Mefiboset, un hombre marcado por heridas ajenas, viviendo en el olvido y el rechazo, pero no por ello menos valioso para Dios. Cuando David lo llama, su propia voz tiembla. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 2 de Samuel 9:8. Mefiboset no era un protagonista en el gran escenario, pero su historia se cuela en los relatos porque es el eco de tantos de nosotros que en algún rincón pensamos que poco valemos por el dolor o el silencio ajeno. Pero ¿sabes qué hace David? Le extiende la mano, le devuelve un lugar, una identidad, y en ese gesto, que rebasa el simple favor político, hay un mensaje. Lo que la voz de los demás dice sobre ti no es lo que define tu valor. Dios mira donde otros pasan de largo. Mefiboset, a quien la vida dejó roto de pequeño, por causas que ni él controló. 2 de Samuel 4:4. Termina sentado a la mesa del reino como un adorno, no por compasión barata, sino porque Dios tiene esa costumbre de restaurar lo que el mundo olvida y de levantar al que se siente desterrado, incluso cuando la familia no llama, incluso cuando parecen olvidados. Así empieza este viaje de reflexión con historias sencillas como la de Marta y recuerdos antiguos como la de Mefiboset. Si alguna vez dudas de tu valor, porque un lazo querido se ha enfriado, mira cómo Dios escribe historias preciosas con vidas que para muchos eran secundarias y sin brillo. Y recuerda, el amor de Dios no depende de la cantidad de ruido en tu casa, ni de las palabras dichas o calladas por quien amas. Él te llama por tu nombre, como aquel día antiguo en el que tejió tu historia con el hilo invisible de la esperanza y el amor eterno. ¿Ves? No necesitas grandes epopeyas. Basta con reconocer que tu historia también es importante, que tu dolor sí cuenta y que el amor de Dios no se agota, aunque a veces el silencio pese más que 1000 palabras. Marta, aún recordando las palabras que solía escuchar en los corredores de la iglesia, buscó consuelo en ese versículo que le repetían de niña.
pero que ahora entre tantas noches en vela cobraba sentido real. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Es un texto sencillo, que pocas veces se subraya como los grandes relatos épicos de la fe, pero para quien ha sentido el frío de una distancia familiar, es como un abrigo que recobra calor en el alma. En aquel banco de madera, donde el eco de los himnos aún vibraba, Marta susurraba una oración por su hija, por ella misma, por todos los huecos que la vida va dejando. A ratos la mente se le iba a esa escena de la Biblia donde Naamán, el general reconocido por sus triunfos, descubridor de victorias pero también de desprecios, recibe ayuda de un sirviente, un hombre sin nombre ni linaje, apenas mencionado en 2 de Reyes 5:13. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? En esa frase simple y directa hay una sabiduría simple. A veces la sanidad comienza por aceptar el consejo del sencillo, del discreto, del que parece secundario pero que Dios usa para recordarnos el camino de vuelta. Y así como Naamán fue sanado al escucharlo, también Marta encontraba alivio cuando dejaba entrar las palabras de aliento de aquellos que la rodeaban, aunque no fueran su hija. La vecina, la hermana de oración, el pastor jubilado que siempre tenía un chiste bajo la manga. El silencio de una hija puede sentirse como una suerte de lepra invisible. Cierra puertas, aísla el corazón, nos convence de que ya nada será igual. Naamán entendió que la honra no bastaba sin humildad, y en el fondo, que el valor real no lo da la victoria, sino la disposición a creerle a Dios a través incluso de quienes son del fondo de la historia. Marta, sentada con la Biblia abierta, veía en ese sirviente sin nombre la voz que a menudo Dios usa para despertarnos. No eres menos, no eres invisible, no estás olvidada por Dios aunque a veces la soledad te visite. Recuerda que a veces nos parece que Dios guarda silencio porque lo medimos por la respuesta que queremos escuchar, pero Él habla con otras voces, en otras formas, desde el rincón más inesperado. Fue así como Marta una noche decidió dejar de preguntarle a Dios ¿por qué? Y en su lugar se aventuró a decir ¿para qué, Señor? En ese giro sutil, desde el dolor de la ausencia al deseo de propósito, empezó a encontrar sentido a su propia historia. En la Biblia hay un hombre aún menos recordado, Urías elitita, mencionado en 2 Samuel 11:3. Su nombre permanece casi como una sombra en uno de los episodios más difíciles de la historia real de David. Urías brilla, no porque hablaran mucho de él o porque recibiera palabras de honra. Brilla por su integridad, por ese sentido de dignidad que mantuvo pese al olvido y el engaño. Quizá nunca recibió el reconocimiento que merecía en vida, pero Dios permitió que su nombre quedara en las Escrituras como recordatorio de que la dignidad no depende de los halagos ni de la visibilidad social. Sí, aun cuando nadie te lo reconozca, tu integridad y tu valor están a los ojos de Dios, no a los de quienes fallan en verte o escucharte. Marta pensaba en Urías cuando sentía que sus buenas obras y su entrega pasaban inadvertidas, porque cuando amamos profundamente a un hijo, a una familia, a una comunidad, nuestra esperanza secreta es que ese amor sea correspondido, pero la vida a veces es injusta, y el amor es un don que se entrega sin garantías de retorno inmediato. En medio de esa realidad, es vital aprender a amarse, no con un amor vano o vacío, sino con ese amor que Dios nos tiene. Un amor que no cambia según el humor de los días, ni según el estado de ánimo de los otros. Un amor constante que dignifica. Entre anécdotas y memorias, la reflexión de Marta se volvía cada vez más profunda. ¿Qué significa realmente tener autoestima en Dios cuando quienes más amas parecen haber puesto un muro? Para ella, la respuesta empezó en lo sencillo. Cada mañana al mirarse en el espejo repetía las palabras del salmista. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Aunque la voz quebrada al principio, eso fue transformando su perspectiva. No estaba sola, era vista, era amada, era celebrada por el Dios que le había dado sentido a todo. Y en ese viaje enseñó algo importante.
Sanar la herida del rechazo no significa esperar pasivamente a que todo cambie fuera, sino dejar que Dios obre adentro. Que lo roto, como aquel Mefiboset, como Urías, como el siervo de Naamán, encuentre propósito, dignidad y restauración. Que tu historia, aunque la sientas secundaria o discreta, es también historia de milagros si la entregas suavemente a Dios. El error más grande que cometemos cuando alguien importante, como una hija, guarda silencio o se aleja, es creer que ese rechazo define por completo nuestro valor. Es fácil caer en el pensamiento de que si no somos buscados, si quienes deberían amarnos parecen olvidarnos, entonces algo en nosotros está fallando o no merece tanto aprecio. Esa es una mentira que, como una sombra, se cuela en cada rincón de nuestro corazón durante esos días largos y silenciosos. Vivimos en una época donde el afecto parece medirse por likes, comentarios o mensajes, donde lo virtual sustituye lo real, y la cercanía se vuelve a veces solo cuestión de un aparato, no de un abrazo. Este error, pensar que nuestro valor depende de la respuesta de los demás, es especialmente doloroso en la relación entre padres e hijos. ¿Cuántas veces al leer los mensajes vacíos de tu teléfono, la pregunta viene: ¿por qué no llama? ¿Por qué ya no me busca? ¿Qué hice mal? Esa culpa silente se instala y si la alimentamos, empieza a roer nuestra autoestima y el sentido de lo que somos ante Dios. En la Biblia este error lo vivió Eliezer de Damasco, el criado de Abraham. Aunque Abraham es un protagonista, Eliezer aparece solo como personaje secundario y por referencia. Mira cómo lo menciona Génesis 15:2. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Eliezer toda su vida sirvió, fue fiel, pero vivía al margen del afecto familiar tradicional, sin la herencia ni la honra que otros podían esperar. ¿No te parece que esa sensación de ser el de afuera nos toca muchas veces? Sentimos que no somos la prioridad para quienes más amamos y creemos que nuestra vida es menos porque no ocupamos ese lugar de afecto especial. Pero aquí viene la solución que Dios propone: recobrar la identidad a partir de la mirada divina, no de las respuestas humanas. Eliezer nunca recibió la herencia de Abraham, pero su nombre figura en la Biblia por su fidelidad y porque en los planes de Dios, los fieles encuentran honor aunque los hombres no lo reconozcan. Hay miles como Eliezer a nuestro alrededor y entre nosotros que parecen de fondo, pero a quienes Dios mira con especial cariño. Entonces, cuando el error golpea la puerta de tu autoestima, la solución empieza reeducando la mente. No eres lo que el silencio dice de ti, eres lo que Dios declara sobre tu vida. Otro ejemplo viene de Baruc, el escriba de Jeremías, mencionado en Jeremías 36:4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Baruc vivió siempre bajo la sombra de un ministerio más grande, sin protagonismo, y soportó muchas veces la burla, la persecución y el olvido. Sin embargo, fue la pluma que escribió palabras eternas desde el anonimato. Sufrió el dolor del rechazo. ¡Ay de mí ahora, porque Jehová ha añadido tristeza a mi dolor! Jeremías 45:3. Sintiéndose insignificante, pero halló consuelo en que su tarea, aunque poco visible, tenía sentido para Dios. En nuestra actualidad, muchos nos sentimos así. Escribimos, trabajamos, servimos, y parece que lo único que se nota son los errores, no los esfuerzos. El mundo moderno exige reconocimiento y reciprocidad, y cuando no llegan, el alma se marchita, se olvida mirar al cielo. La solución no pasa por exigir el lugar que otros no quieren darnos, sino por aprender que nuestro valor es eterno aunque no haya me gusta, ni aplausos, ni esos te extraño que tanto soñamos recibir. Sigamos con otro ejemplo, Josías, el joven rey. Pero aquí mencionaremos a Safán, el escriba que leyó la ley hallada en el templo para Josías, 2 Reyes 22, 8-10. Safán aparece en este relato de restauración y reforma, haciendo el trabajo de fondo, que cambia vidas. Safán no fue quien tomó las decisiones ni el centro de la reforma, pero hizo posible que la palabra de Dios llegara a quienes la necesitaban.
La historia moderna nos enseña que, cuando nos limitamos a vivir esperando que todo cambie porque alguien nos acepte, nos perdemos el gozo de servir y de descubrir que la recompensa divina siempre es mayor que el aplauso humano. Así como Safán encontró sentido aunque no apareciera en las portadas, nosotros podemos encontrar propósito sirviendo, escribiendo, orando, aun si la hija no llama, aun si la familia guarda silencio. El error es perder la paz buscando validación donde no llegará. La solución es saberse útil y amado, aunque el mundo no lo reconozca. Volvamos al dolor real, el actual, la herida de preguntarse qué hice mal, cuando no hay comunicación y el miedo a quedar olvidado. Aquí la historia de Ebed-Melec, el etíope, hombre puro corazón que rescata a Jeremías. No era ni profeta, ni rey, ni sacerdote, apenas un funcionario extranjero, sin prestigio ni voz, pero su bondad es recompensada por Dios. Jeremías 39, 16 al 18. Por cuanto confiaste en mí, yo te salvaré. Ebed-Melec enseña que la valentía y la fe tienen valor propio, aunque nadie nos celebre ni nos dé el primer lugar. Y esta confianza en Dios le permitió conservar la esperanza en medio de la adversidad. En la realidad de hoy, la solución para el dolor del rechazo no está en cambiar mágicamente las decisiones ajenas, sino en aferrarse con fe a la bondad que permanece, la que solo el corazón agradecido reconoce y Dios observa en secreto. Tu hija quizá tarde en volver, o no vuelva como esperabas. El silencio a veces se prolonga más de lo que creemos poder soportar. Sin embargo, como Ebed-Melec, tu amor, tu entrega, tu fe valen, y Dios promete salvación y cuidado al corazón que confía. El error también es cerrarse al amor presente y caer en la trampa de la soledad autoimpuesta, dejar de abrirse a nuevas amistades, olvidar que hay comunidad, iglesia, vecinos, seres queridos que pueden, desde su lugar discreto, traer palabra de ánimo, una sonrisa, el abrazo que nos falta. No te encierres en el dolor. La solución es abrir la puerta a los que sí están, recordar que la familia espiritual es tan real y restauradora como la biológica. Recordando historias modernas, piensa en el caso de Julia, la vecina que perdió recientemente a su madre y que, aunque su hija vive lejos y apenas llama, cada domingo hornea tortas para los niños del barrio. Julia descubrió que en servir, en enviar mensajes de cariño, aunque no siempre reciba respuesta, hay una sanidad real. No es fácil, nada importante lo es, pero el amor cuando se entrega desde el propósito divino se multiplica donde menos lo esperamos. En la Biblia también tenemos el ejemplo de Onésimo, el esclavo mencionado en Filemón 1. Onésimo era literalmente secundario, hasta el momento en que su vida es transformada y recibe reconocimiento como hermano amado. Pablo no le promete una vida sin dificultades, pero le devuelve dignidad y sentido. Así nos recuerda que, aunque la vida nos ponga en el margen, la identidad que Dios nos da restaura todo rechazo y transforma el dolor en comunión. En contraste, nuestros días están marcados por el aislamiento digital, el desapego y la rapidez para juzgar por lo que falta y no por lo que es. El error moderno, medirlo todo por la reciprocidad inmediata. La solución bíblica, una vida con sentido incluso cuando la respuesta tarda. Una autoestima sostenida por Dios, no por los demás. Cuando la herida de la falta de comunicación pesa, es importante recordar que el proceso de sanidad toma tiempo. No se trata de ignorar el dolor, sino de reconocerlo, poner delante de Dios su causa, abrazar el consuelo que viene de arriba y abrirse al presente, a la posibilidad de reconciliación, a la vida que es hoy, a la promesa de restauración, aunque sean otros términos. Dios nunca deja que la historia termine en silencio absoluto. Por eso, después de cada anécdota, de cada cicatriz, de cada hora en que la hija no llama y la pregunta se repite, la respuesta es la misma. No eres menos por el silencio ajeno, eres mucho, eres maravilla, eres valor en Dios. Deja que el amor de Dios escriba el desenlace, como lo hizo con Mefiboset, Urías, Safán, Baruc, Eliezer, Ebed-Melec y Onésimo. La solución no está en borrar el pasado ni en enmendar milagrosamente los errores, sino en reencontrarse con el propósito divino y la paz interior. A veces llegamos al final de una noche larga y lo único que deseamos es que alguien, quizás a hija, ese ser querido, toque la puerta con una palabra de esperanza. Pero hay días donde el milagro no es el regreso inmediato del que se alejó,
sino el descubrimiento lento y profundo de nuestro valor delante de Dios. Llevamos toda una vida creyendo que somos aquello que otros nos dicen, o peor aún, lo que el silencio nos grita en esos momentos de soledad. Pero querido hermano, querida hermana, la historia que hemos recorrido juntos es una invitación a mirar desde otro ángulo. Dejar de repetir el error de medirnos por afectos fugaces y empezar a reconstruir nuestra dignidad en aquel que nunca nos abandona ni olvida. La vida es una suma de encuentros y despedidas, de llamadas hechas, de silencios recibidos, de abrazos dados y también de anhelos que quedan en el aire. Y es natural sentirse rendido, cuestionarse, llorar en privado cuando las puertas parecen cerrarse y el corazón no encuentra respuesta. Pero no fuiste hecho para vivir dependiendo del reconocimiento humano. Fuiste diseñado en la mente y el corazón de Dios, tejido con un significado que va mucho más allá del aplauso de este mundo. Recuerda el ejemplo de todos los hombres que vimos: Baruch, Eliezer, Ebenmelec, Onésimo, Safán. Todos ellos seres de carne y hueso, con sueños, dudas y heridas como las tuyas. Ninguno tuvo fama en vida, pero todos fueron mirados con cariño por Dios. La lección es sencilla: la verdadera autoestima no es un maquillaje de frases bonitas para encubrir el dolor, sino una convicción nacida de saberse amado, visto y valorado por aquel que permanece. Ellas vivieron sus propios rechazos, sintieron el frío del olvido, pero la fidelidad a lo que Dios les encomendó les permitió dejar huella, aunque fuera en la sombra. En nuestra cotidianidad, una madre como Marta puede no recibir la llamada de su hija, pero eso no significa que Dios haya dejado de mirarla con ternura. Es más, a veces el Señor permite estos valles para mostrarnos nuestra fuerza interior y su gracia constante. Lo que parece final, para Dios es preámbulo de algo mejor. Por eso la invitación hoy es simple y profunda. No te encierres en el error de pensar que la soledad actual te define para siempre. Recoge la lección de estos varones secundarios, hombres fieles, discretos pero esenciales en el plan eterno. La solución, como vimos, pasa por una decisión diaria: abrazar la paz en medio de la tormenta, dejar de suplicar validación y en cambio vivir con propósito aunque no haya respuesta humana. Cultiva ese espacio espiritual donde recobras el aliento en la oración, en la palabra, en el servicio silencioso, en la comunidad de fe, en cada pequeño acto que te une al corazón de Dios, aun si no remueve de inmediato el dolor de la distancia familiar. No ignores tu dolor, ponlo delante de Dios con sinceridad, llora si hace falta. Pero luego levántate con la certeza de que Dios recoge cada lágrima, entiende cada pregunta y restaura pacientemente cada herida. Permítete ser consolado no solo por el retorno de quien se fue, sino por la compañía discreta del Señor que nunca abandona y por el abrazo sencillo de quienes, aunque no sean los de tu sangre, se convierten en tu familia por gracia. Hoy quiero animarte a encontrar gozo nuevamente en lo que haces, aunque nadie lo aplaude al instante. Que tu identidad se teja a partir de cómo Dios te ve, no del eco, a veces cruel, del silencio ajeno. Descubre, como hicieron tantos antes que tú, que a veces el verdadero milagro es la paz restaurada, el sentido recobrado, la capacidad de amar aunque duela la respuesta ausente. Ahora, en esta comunidad que formamos, deseo abrir un espacio sincero para el diálogo. Si alguna de estas palabras te hizo reflexionar, si sentiste que las historias y los ejemplos se parecen a tu vida, te invito de corazón a que dejes un comentario. Comparte tu experiencia. No estás solo o sola en este camino. Tal vez tu testimonio sea esa palabra sencilla que, como la del criado de Naamán, traiga alivio, consejo y esperanza a otros que también batallan en el secreto de su cuarto. Y si este mensaje te trajo un poco de consuelo, si el Espíritu de Dios tocó alguna fibra de tu corazón, entonces no te lo quedes,
Comparte este video, no solo por ayudarme a llegar a más personas, porque siempre hay alguien, a veces más cerca de lo que imaginas, que necesita recordar que todavía es digno, que su historia no ha terminado y que el amor de Dios lo sigue buscando incluso en los lugares más vacíos. Tu dolor importa, tu proceso es valioso. En este canal, en esta comunidad que vamos tejiendo, creemos en la esperanza, en la restauración, en el amor de Dios que nunca se agota. Así que comenta, comparte y extiende la mano como Ebemelec, como Onésimo, como tantos otros olvidados por el mundo, pero recordados por el cielo.